usa su tragedia emocional para tapar al hermano? Tengo que confesarles algo. Cuando vi lo que pasó este viernes, pensé que serían dos historias completamente separadas. Por un lado, Luis Carlos Martínez acaba de darle el golpe judicial más fuerte a Ana Patricia Gámez desde que comenzó el proceso de divorcio. Y por otro lado, Carla Martínez decidió romper años de silencio y hablar de una de las etapas más dolorosas de su vida. Pero entonces pasó algo inesperado. Las redes sociales ignoraron una parte de la historia y comenzaron a hablar de otra. Porque mientras Carla habla del trasplante de riñón de su esposo, las redes solamente tenían una pregunta. ¿Por qué justo ahora? Y créanme, cuando vean el documento que presentó Luis Carlos, el mismo día van a entender por qué Internet explotó. Si te gusta nuestro contenido, dale like al video, porque hoy vamos a analizar documentos oficiales, estrategia legal, psicología, percepción pública y una pregunta que está dividiendo completamente a la audiencia. Durante meses hemos visto una guerra financiera. El hermano de Carla Martínez pidió documentos, pidió contratos, pidió estados bancarios, pidió información de empresas, pidió discovery, pidió información de ingresos. Pero esta vez es diferente, porque ahora ya no está investigando, ahora está pidiendo dinero. Y eso cambia absolutamente todo. Porque en esta nueva moción, Luis Carlos le pide al juez manutención temporal, pensión temporal, mantener el status quo e imputar ingresos de Ana Patricia. Y aquí es donde mucha gente se pierde. Voy a traducir esto al español de las llamitas encendidas, lo mejor que pueda, ¿ok? Imagínense que estás teniendo un trabajo donde ganas $100,000 al año y de repente, en medio de un divorcio, comienzan a reportar 40,000. La otra parte puede llegar ante el juez y decir, momentito, esa persona tiene capacidad para ganar más. No me calcules las obligaciones usando 40,000. Calcúlalo usando lo que históricamente ha ganado. Y eso, exactamente eso, es lo que el hermano de Carla Martínez está intentando hacer. Lo que él está argumentando es, Ana Patricia fue personalidad de Univisión, fue presentadora de Telemundo o es presentadora de Telemundo. Tiene negocios, tiene redes sociales, tiene capacidad de generar ingresos y por lo tanto, según él, ¿verdad? La corte no debería enfocarse solamente en lo que gana hoy, sino lo que podría estar ganando. No, pues, wow. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Ana Patricia realmente puede generar mucho más dinero? ¿O estamos viendo una mujer intentando reconstruirse después de perder Enamorándonos USA? Porque esas son dos historias completamente diferentes. Ahora viene la parte que más me llamó la atención. Luis Carlos también está atacando directamente una de las narrativas más fuertes de Ana Patricia, la del ambiente tóxico. Porque la emoción básicamente dice, ella decidió irse, el ambiente hostil no existía, casi ni hablábamos, llegaba cuando todos ya estaban dormidos. No, pues wow, familia, eso ya no es una pelea por dinero, eso es una pelea por la historia.
porque Ana Patricia ha dado a entender que salir de esa casa fue una decisión relacionada con su bienestar emocional, mientras que Luis Carlos está diciendo algo muy distinto, que ella se fue por decisión propia. Y aquí ocurre algo fascinante. En muchos divorcios no existen solamente hechos, existen percepciones. Dos personas pueden vivir en la misma casa y sentir que viviendo en dos mundos completamente distintos, que es lo que estamos viendo aquí. Y eso es exactamente como les digo que ha sentido Ana Patricia. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque Ana Patricia no dio entrevistas, no hizo live, no convocó a la prensa, pero publicó esto: manipulador, controlador, se hace la víctima, nunca acepta culpa, te hace sentir culpable, te hace dudar de tu propia realidad. Y después vienen en combo completo. No, pues, wow, familia Led. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Mencionó a Luis Carlos? No, no lo mencionó. ¿Describió su nombre? O mejor dicho, escribió. Vieron que ya confundo las palabras. Escribió, right, ¿verdad? Escribir. ¿Escribió su nombre? No. ¿Hizo una acusación directa? No. Pero, pero, las redes ya decidieron de quién creen que está hablando. Absolutamente que sí. Porque hasta yo dije, oh, wow, algo pasó con el esposo. Y por si fuera poco, unas horas después publica otro mensaje. Feliz y bendecido viernes. Y luego agrega, sobre todo a los que tenemos que trabajar extra para mantener hijos, negocios, responsabilidades y de paso, la paciencia. Oh my goodness gracious. Y aquí es donde quiero dejarles una pregunta, llamitas encendidas. Porque mientras Luis Carlos está diciendo, ella puede ganar más, ella debería seguir contribuyendo, ella debería mantener ciertas obligaciones, Ana Patricia parece estar diciendo, yo estoy trabajando más, yo estoy cargando mucho, yo estoy sosteniendo demasiadas responsabilidades. Entonces, según tú, llamitas, ¿quién tiene la razón? Porque la respuesta a esa pregunta podría definir todo este divorcio. Y justo cuando la conversación sobre Ana Patricia comienza a calentarse, ocurrió algo que nadie esperaba. Carla Martínez rompe el silencio. Y estamos hablando de cualquier silencio. Ustedes saben que ella es muy silenciosa. Estamos hablando de años de silencio, porque Carla siempre ha sido una de las figuras más reservadas de la televisión hispana. Ha compartido alegrías, ha compartido éxitos, ha compartido algunos momentos familiares, pero nunca había contado esto, que su esposo estuvo al borde de una tragedia médica. Y aquí quiero dejar algo claro. La enfermedad de su esposo Emerson es real. El sufrimiento es real. El trasplante es real. Y nadie debería minimizar algo tan serio. Ojalá que eso haya quedado muy claro, porque el tema central de este video no es eso. Porque aquí ocurrió algo fascinante. A veces una historia puede ser completamente cierta y aún así la gente enfocarse en otra cosa. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando escuché la entrevista, hubo una parte que me impactó, porque Carla cuenta que sabían desde hace años que este momento podía llegar,
Sabían que algún día los riñones de Emerson podrían fallar. Sabían que un trasplante podía ser necesario. Pero una cosa es saberlo y otra cosa muy distinta es vivirlo. Imaginen escuchar a los médicos decir, necesitas diálisis ya. Imaginen escuchar si el quiste es cancerígeno, y voy a tratar de decir esta palabra lo mejor posible, cancerígeno. ¿Lo dije bien, familia? Ustedes me dan ahí un thumbs up o me dicen muy bien dicho. Bueno, que el quiste es cancerígeno podría no ser candidato a trasplante. Eso cambia a una familia completa. Eso cambia una pareja. Eso cambia una vida, llamitas encendidas. Y aquí vemos algo muy interesante de Carla Martínez. Porque mientras se enfrentaba todo eso, seguía apareciendo cada mañana en televisión. Seguía sonriendo, seguía diciendo, sonríele a la vida. Ustedes saben que ese es el temático de la canción de Despierta América. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Cuántas veces vemos a alguien sonriendo sin saber la batalla que está librando? Pero las redes tenían otro plan. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque mientras Carla hablaba de fe, mientras hablaba de miedo, mientras hablaba de hospitales, las redes estaban hablando de Ana Patricia. Y eso me sorprendió muchísimo, porque los comentarios no decían que bueno, que Emerson está bien. Y tengo que admitir que sí habían comentarios así, deseándole suerte, gente que se relacionaba con el caso, gente que también está esperando trasplante de hígado, o perdón, de riñón, que ya se me confunden los nombres, de riñón, que le daba ánimo, que le decía que estaban orando por su familia. Había. Pero no decían gracias por compartir. No decían qué difícil situación. Muchos comentarios decían otra cosa. Se preguntaban, ¿por qué justo ahora? No, pues wow. Uno por uno, familia, después de leer cientos de comentarios, encontré algo muy interesante. La audiencia ya escogió un bando. Y cuando una audiencia escoge un bando, comienzan a interpretar todo a través de ese filtro. Por eso algunos usuarios escribieron, qué casualidad que ahora sale con esto. Habla de tu hermano, le decían. Dile a tu hermano que se ponga a trabajar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Que ya no discutían el trasplante. Estaban discutiendo el divorcio. Hay una palabra que para mí resume todo este caso. Percepción. Una palabra grande. Porque legalmente una cosa está ocurriendo en la corte. Emocionalmente otra cosa está ocurriendo en Instagram. Y públicamente una tercera cosa está ocurriendo en los comentarios. Y muchas veces la percepción termina siendo más poderosa que los hechos. Pero si pensaban que esto terminaba aquí, tengo noticias para ustedes. Mientras las redes discutían, mientras Ana Patricia publicaba mensajes, mientras Carla hablaba del trasplante, la corte hizo algo muy interesante, muy importante, porque el mismo día la jueza tomó una decisión. Y honestamente es una decisión que casi nadie está comentando, pero podría ser una de las más importantes de todo el caso. La jueza decidió enviar la nueva ofensiva legal de Luis Carlos a una magistrada general. Y eso significa una cosa, que la corte considera que esos temas merecen una audiencia formal.
Ahora déjenme explicar esto de forma sencilla, porque muchas personas creen que eso significa que Luis Carlos ganó. No, señor, eso no es una realidad, no es verdad. Tampoco significa que Ana Patricia perdió, tampoco, no. Lo que significa es que alguien va a escuchar la evidencia y eso cambia el juego. Porque ya no estamos hablando de publicaciones, ya no estamos hablando de indirectas, ya no estamos hablando de comentarios, estamos hablando de pruebas. Una magistrada general puede escuchar documentos, testimonios, evidencia financiera, declaraciones, argumentos legales y luego presentar recomendaciones a la corte. Y aquí es donde empieza la verdadera batalla, porque al final todo regresa a una sola pregunta. ¿Cuánto dinero gana realmente Ana Patricia? Y esa pregunta vale millones, porque puede afectar pensión temporal, manutención, status quo, empresas, distribución de gastos. Y aquí es donde la historia pues se vuelve fascinante, llamitas encendidas, porque Ana Patricia perdió enamorándonos. Eso es un hecho. El programa terminó, su contrato terminó, eso ocurrió. Pero Luis Carlos está diciendo otra cosa, está diciendo, ella sigue teniendo capacidad de generar mucho más. O sea, mándenla a trabajar. Y honestamente, ese sería uno de los campos de batalla más grandes de este divorcio. Y aquí quiero decir algo que probablemente no le va a gustar a algunos. Pero debo decir, porque veo muchos comentarios diciendo el caso está ganando, ya sabemos quién tiene la razón, ya sabemos quién miente. No, todavía no, porque las emociones pueden ser reales, la percepción puede ser reales, el sufrimiento puede ser real y aún así la corte necesita pruebas, no sentimientos, pruebas. Y aquí quiero compartir algo con ustedes. No una conclusión, no una acusación, una observación. Porque este viernes ocurrió algo muy extraño. Luis Carlos lanzó posiblemente la ofensiva económica más agresiva de todo el caso. Ana Patricia respondió con publicaciones que mucha gente pues interpretó como indirectas. Y Carla Martínez compartió una de las historias más personales de toda su carrera. 3 historias, mismo día, misma conversación pública. Y las redes sociales las mezclaron todas. Y eso nos dice algo importante, familia LED. La opinión pública ya no está consumiendo esas historias por separado. Las está viviendo, o mejor dicho, las está viendo como una sola narrativa. Cuando comenzamos a cubrir este divorcio, parecía una historia sobre una separación. Después, pues parecía una historia sobre dinero, porque fue evolucionando. Porque después parecía una historia sobre empresas. Parecía, pues después, una historia sobre una infidelidad con el entrenador. Y hoy por hoy, parece una historia sobre percepción. Porque mientras la corte intenta descubrir la verdad financiera, las redes ya emitieron su propio veredicto emocional. Y ahora quiero preguntarles algo. Y quiero preguntar a ti, llamita encendida. ¿Crees que Ana Patricia está siendo injustamente presionada? ¿Crees que Luis Carlos simplemente está utilizando las herramientas legales que tiene disponibles? ¿Crees que la publicación de Ana Patricia fueron una respuesta? ¿O crees que las redes
fueron justas con Carla Martínez. Y a mí también encendida con mucho neón para comentar, porque una cosa es segura, la mediación fracasó, la guerra financiera sigue y la próxima batalla ya está en camino. Nos vemos en el próximo.